Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos a este programa del día de hoy. Se llama Encontré el mapa del tesoro de mi paz y felicidad. Y más, digamos, personalmente lo he llamado la receta de la paz y de la felicidad. Entonces, ya explicaremos de dónde surge esta charla. Antes de iniciar, pues vamos a pedirle a nuestra hermana María del Socorro Agredo, en Palestina, Huila, que nos abra esta reunión con una elevación de pensamiento. Adelante, María del Socorro. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Buenas noches para todos. En este momento nos disponemos amplificando nuestro pensamiento, visualizando a nuestro amado Maestro Jesús. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Maestro Jesús, a nuestros mentores espirituales, por un día más, por una noche más, por encontrarnos aquí reunidos por medio de la tecnología, unidos todos con el corazón, con el pensamiento y el sentimiento, pidiéndole la asistencia de los buenos espíritus para que nos guíen, nos acompañen y así poder tomar todas estas informaciones de esta conferencia para nuestro crecimiento espiritual. Que tu luz nos guíe y nos ampare siempre. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, María del Socorro. Y bueno, ya iniciamos con el tema. Primero que todo me presento. Mi nombre es Abel Eugenio Prasca Ortega. Soy barranquillero de nacimiento, cartagenero de crianza. Y precisamente conocí la doctrina espírita en Cartagena con doña Ana Fuentes de Cardona. Luego, por motivos universitarios, me vine para Barranquilla. Hice parte de Mies de Amor, Centro Espírita Mies de Amor. Y bueno, tuvo un proceso Mies de Amor. Hubo que cerrarlo, o se cerró, mejor dicho. Y luego, miembros del grupo juvenil de Mies de Amor, iniciamos este nuevo grupo FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, del cual fui vicepresidente hasta el año 2019 y a partir de ese año fui presidente. Entonces, es un placer estar aquí con ustedes. Esto es un tema muy, digamos, muy personal. Los ingredientes de la receta de la paz y de la felicidad, pues son mis ingredientes. Cada uno de nosotros creo que debe tener unos ingredientes diferentes, algunos iguales. Cada uno tiene que tener unos ingredientes de esta receta de la paz y de la felicidad. Lo que sí puedo decir con toda seguridad es que todos los años que tengo de estar en la doctrina espírita me han dado herramientas para poder tomar esta decisión de decir cuáles son esos ingredientes de esa receta de la felicidad. Muchos libros han pasado por mis manos, he meditado, y bueno, eso es como un resultado, como una sumatoria de todos esos estudios. Entonces, esta conferencia surge por una invitación que me hace Rodrigo Navarro, de un programa que se genera, bueno, virtual, pero que es dirigido desde Uruguay por Rubén
nuestro hermano Rubén de Uruguay. Y bueno, lo llamamos así, inspirándome de pronto en las enseñanzas de las conferencias de Divaldo, donde él habla de que el evangelio es el mapa del tesoro, de esa paz y de esa felicidad. El evangelio según el espiritismo. Entonces, de ahí tomamos esa parte. Pero, como dije al principio, creo que el título más original de la charla es la receta de la paz y de la felicidad. Entonces, a continuación voy a pasar a decirles cuál es mi receta en estos 10 principios que hemos generado aquí. Son mi receta de la paz y de la felicidad. Como les dije, creo que todos podemos tener una receta particular, producto de todos estos, y creo que no hay ninguna receta absoluta, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a analizar qué fue lo que surgió de mí, seguramente inspirado por nuestros amigos espirituales, como esa receta, esos ingredientes de esa receta de la paz y de la felicidad. Además, bueno, no hay que ser no hay que pensarlo mucho para, Juana de Ángeles, por ejemplo, tiene un libro que se llama Recetas de Paz y otro que se llama Vida Feliz. Entonces, todos estos espíritus maravillosos nos han inspirado muchas de estas informaciones, y pues es como un sumo, ¿no? Como una conclusión. En todo caso, he elegido estos 10 elementos que para mí es el secreto de esa paz y de esa felicidad relativas, lógicamente. Sabemos que una paz y una felicidad absoluta no está dentro de nuestras capacidades todavía, de nuestro crecimiento todavía, pero sí podemos tener una paz y una felicidad relativa en este planeta. Entonces, estos 10 principios que vamos a analizar a continuación, o 10 ingredientes de esta receta, vamos a analizarla, y creo que podemos llegar a la conclusión de que pueden hacer estos 10 ingredientes que seamos o que encontremos la paz y la felicidad aquí en la tierra. Entonces, a continuación, los 10 ingredientes elegidos fueron los siguientes. Primero, la muerte no existe. El espíritu es inmortal. Ahora vamos a dedicarle un ratito a cada de estos 10 principios, pero primero enunciémoslo así. Segundo, la aflicción tiene, la aflicción o las aflicciones mejor, tienen una causa, o actual o anterior. Tercero, depende de ti salir de las situaciones aflictivas que te visitan. Cuarto, el amor es el ingrediente infalible. Quinto, el perdón es el antídoto de la amargura. Sexto, Jesús es el modelo perenne. Séptimo, el mundo material es una copia imperfecta del mundo espiritual. Octavo, la oración es la respiración del alma. Noveno, el estudio es alimento para el alma. Y décimo, congregarnos es importante para el alma. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquito cada una de estas 10 ingredientes de esta receta. Pueden ser ingredientes o pueden ser medicamentos, ¿no? Recordémonos que los médicos también recetan. Entonces, puede ser el ingrediente de una receta de cocina
¿sí? Hablando en términos culinarios, para que quede esta torta o esta comida de la paz y de la felicidad en perfectas condiciones, o puede ser una receta de un médico. Cada uno de los medicamentos que hacen parte de esa receta, normalmente un médico no receta un solo medicamento, sino receta varios, ¿no? Varios que complementen. Entonces esta puede ser también la receta de un médico para la salud del alma, en este caso, para la salud del alma. Muy bien. Entonces, vamos entonces a profundizarnos en cada uno de estos ingredientes de esta receta para la paz y la felicidad. El primero es que la muerte no existe. La muerte no existe. El espíritu es inmortal. Creo que este concepto o este principio que ya nos los traía el cristianismo, pero que con los comentarios de las diferentes dogmas, de las diferentes religiones, esto casi que podríamos decir que no es tan fuerte ya para los creyentes de las diferentes facetas del cristianismo, porque hay muchas dudas ante tantos comentarios, ¿sí? Ante el concepto de la resurrección, que es tan confuso para muchas personas que tienen los católicos, ¿sí? Que vamos a revivir, pero es en cuerpo y alma, y el día del juicio final. Y algunas ramas del cristianismo dicen que el espíritu duerme. Entonces, no es claro. Increíblemente, muchos comentarios de las diferentes religiones, muchos dogmas de las diferentes religiones nos hacen hacen de los cristianos casi materialistas, cuando todos los cristianos deberían ser espiritualistas, inmortalistas. ¿Por qué? Bueno, miremos la imagen que está a nuestra izquierda. Jesús apareciendo materializado, es lo que no se entiende de cuál fue el proceso de Jesús después de la muerte, que apareció su espíritu materializado, diciéndole a María Magdalena que no lo tocara, que todavía no lo podía tocar, porque no estaba en condiciones, y ya sabemos pues que eso ocurrió porque él venía de las zonas inferiores, nos dice Amelia Rodríguez, venía de las zonas inferiores del mundo espiritual, ayudar a su amigo Judas, que se había suicidado. Entonces, por esa razón, Jesús le dice a María Magdalena que no se acerque a él, ¿sí? Pero no es por otra cosa. Entonces, y bueno, toda la serie de apariciones que tuvo Jesús con sus apóstoles en Emaús, en Galilea, otra vez en la pesca con sus amigos, demostrándole a Tomás que metiera el dedo en la llaga. Entonces, diciéndole a Pedro que cuidara su rebaño en 3 oportunidades. ¿Sí? Apacienta mis ovejas, le dijo en 3 oportunidades, las mismas 3 veces que Pedro lo había negado. Entonces, este principio, este primer ingrediente de la receta de la paz y de la felicidad me parece muy poderoso, y que el espiritismo, esta maravillosa revelación, viene, por eso le dicen al espiritismo el cristianismo revivido, porque revive
ese cristianismo original, bello, puro, emocionante, por el cual los apóstoles se sacrificaban en el circo para sancionar con el ejemplo, con la sangre de mártires, una enseñanza poderosa. Y tanto fue que precisamente un emperador se hace cristiano por por ese sacrificio de innumerables mártires en las arenas de los circos ante fieras, en incendios, en quemas, todo por no abjurar de su creencia. Entonces, la muerte no existe, el espíritu es inmortal. Combate la mayor aflicción de la tierra, que es la pérdida de un ser querido. Muchas personas se desesperan, muchas personas ya no tienen sosiego, muchas personas cometen la locura también de suicidarse porque perdieron un ser querido y no saben soportar esa aflicción. Pero el saber de que somos inmortales, de que no es solamente sino un hasta luego, que nos volveremos a ver incluso antes de la desencarnación, en los momentos del sueño, del descanso corporal, en visitas que nosotros podemos hacerle a ellos o ellos nos pueden hacer a nosotros. Es una herramienta poderosísima para no afligirnos en extremo, porque el duelo es un proceso natural, ¿sí? Pero que no debe demorar demasiado tiempo. Ya más de 3 meses con un duelo es, o sea, con tú no poder superar, ya es patológico, ya es una enfermedad que tenemos que buscar que nos ayude, ¿verdad? Entonces, pero con esta información de la inmortalidad del alma que nos trae el espiritismo al revivir ese concepto cristiano. Miren, si no hubiera sido por las apariciones de Jesús después de la muerte, las materializaciones de Jesús, de su cuerpo espiritual materializado ante sus apóstoles, el cristianismo seguramente se hubiera ahogado en Palestina, ¿sí? Porque sus apóstoles quedaron derrotados, vencidos ante la muerte de su líder, a pesar de que él los preparó. Entonces, es esto la inmortalidad del alma, que no solamente fue de Jesús, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, no solamente Jesús. Ahí vimos en el Tabor Jesús conversando con Moisés, un muerto, y Elías, otro muerto, que no estaban muertos, sino muy vivos. Entonces, no es una excepción las apariciones de Jesús después de la muerte, es una regla, o mejor dicho, la inmortalidad de Jesús, porque también se demostró la inmortalidad de Moisés y la inmortalidad de Elías. Y muchas otras personas durante la historia han sido vistos, han sido observados, han sido materializaciones, han sido fotografiadas en experimentos científicos. Eso ya lo hablamos en una charla que se llamó Jesús en los tiempos actuales. Está suficientemente las personas que están suscritas a Barranquilla Espiritual, les recomiendo esa charla donde el concepto de la inmortalidad pues no es exclusivo solamente ni de Jesús, ni de Moisés, ni de Elías, sino que es universal, como todas las leyes de Dios. Dios no hace leyes para una, para dos o para tres personas. Dios hace leyes para todos sus hijos, y Jesús mismo nos demostró de que él se proclamaba hijo de Dios también, hermano nuestro, como en el Padre Nuestro, cuando nos dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces,
tendremos nuevas oportunidades también, ¿sí? Tenemos nuevas encarnaciones. El concepto de la reencarnación también es un concepto poderoso, no solamente la inmortalidad del alma, sino que después de un tiempo en el mundo espiritual tendremos nuevas pruebas, nuevas encarnaciones en el planeta Tierra o en otros planetas iguales, mejores o peores que la Tierra. Pero el universo, la creación, no fue hecha solamente para que nos distrajéramos la retina, los ojos, sino para un fin útil. Cada una de esos globos, de esos planetas, tiene un fin útil y sirve de encarnación para muchos espíritus, hijos de Dios, que necesitan progresar en los diferentes planetas. Entonces tenemos nuevas oportunidades, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos en el mundo espiritual, nos vamos a encontrar en otras encarnaciones, nos vamos a encontrar en otras encarnaciones y entonces la vida no acaba, la vida no cesa, ¿sí? Es un cambio de estado, de estar los espíritus en un medio físico, material, va a estar después en un medio, digamos, fluídico, propio de su nueva situación como espíritu desencarnado. Y el otro concepto es que también nos figuramos el mundo espiritual como algo incierto, algo donde no hay una seguridad, y ya hemos sabido los espíritas, de que ya lo vamos a ver más adelante, que el mundo espiritual es una copia mal hecha, perdón, el mundo material es una copia mal hecha del mundo espiritual. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, hablando de que su reino estaba en otro lugar, en ese mundo espiritual, y que allá sí las cosas marchan como deben marchar. Muchas veces en la tierra no marchan las cosas como deben marchar. Entonces, tal concepto que está aquí, el mundo espiritual es una universidad para el alma. En el mundo espiritual aprendemos muchas cosas, por eso es que se da el progreso, porque lo que no aprendemos aquí en la tierra lo aprendemos en el mundo espiritual, y por eso casi siempre, la mayoría de las veces, nuestras futuras encarnaciones son progresivas o progresistas. Es decir, estamos hoy un poco mejor que en el pasado, ¿sí? Por ese aprendizaje que tenemos en el mundo espiritual y que lo traemos al reencarnar en forma latente, está en lo profundo de nuestra psiquis, y muchas veces aflora cuando también estudiamos, cuando repasamos, cuando nos preparamos, pueden salir todas esas cosas que podemos recordar, todas esas cosas que estudiamos en el mundo espiritual. Entonces, no hay motivos, no hay aflicciones para los espíritas, no debe haber esas aflicciones tan absolutas, esos derrumbes tan desesperantes, tan agobiantes, siendo todos seres humanos, que lógicamente que nos va a doler una pérdida, nos va a doler muchas situaciones en la vida, pero que este concepto de que la muerte no existe, que el espíritu es inmortal, es un concepto esperanzador y fortalecedor. Bien. Entonces, el segundo ingrediente de esta receta de la paz y de la felicidad es el siguiente: las aflicciones tienen una causa o actual o anterior. Esto está
muy bien explicado en el capítulo 5 del Evangelio según el Espíritu. Todo tiene su causa. Nada es injusto, ¿verdad? La aflicción que llega, que toca a mi puerta, me pertenece, ¿sí? Es totalmente merecida, ¿sí? Fue generada mía, fue generada por mí en esta existencia, o fue generada por mí en existencia anterior. Tampoco es heredada de mi padre o de mi abuelo, a menos que yo haya sido mi abuelo. Ahí sí fue heredada, ¿sí? Y haya sido mi abuelo en la anterior encarnación, entonces es así, me pertenece directamente. Sí, pero no hay, ese es otro concepto que tiene la religión, de que sufrimos las consecuencias de los errores de nuestros padres o de nuestros abuelos, y eso sería injusto, que un justo pagara por un injusto. Entonces, a menos, repito, que nosotros hayamos sido la encarnación anterior de nuestro abuelo, que puede pasar. Entonces, y vinimos a eso, a superar, a reparar lo que dañamos en una anterior existencia. De pronto no con los mismos protagonistas, porque aquel que le hicimos daño posiblemente ya nos perdonó, pero la ley nos coloca en un lugar y con ciertas personas donde es posible que recibamos un efecto de alguna injusticia que cometimos en el pasado, ¿verdad? Entonces, eso, aunque no resuelve la aflicción, sin embargo, consuela. Y acordemos que el espiritismo es el consolador prometido por Jesús. ¿Por qué consuela? Porque explica. ¿Sí? No hay nada más terrible que sufrir, que estar afligido y no saber que hay una causa justa, una causa inteligente, justa, una razón, ¿sí? No que Dios nos haga sufrir porque es un ser sádico que le gusta ver sufrir a sus hijos. No, el saber de que hay una causa a cada una de las situaciones que vivimos es un consuelo. Por lo menos nos calmamos y enseguida pasamos a buscar, bueno, de qué manera yo me puedo superar. Y ya sabemos que ante las aflicciones, la resignación. Y ya más adelante vamos a también tener otro ingrediente más activo para salir de estas situaciones de aflicción. Entonces, dice acá, es un pensamiento que creo que tomé del libro de Señal Verde o de otra obra espírita. Cancelamos al por menor ciertas equivocaciones cometidas al por mayor. O sea, a pesar de que Dios es justo, además de que Dios es justo, es misericordioso. O sea, no permite que el peso de todo el merecimiento, de toda la ley de causa y efecto, de toda la reacción a esa infracción nuestra, nos llegue pleno. No. Nos da un mínimo de eso que debiéramos recibir como reacción de nuestra acción por su misericordia. Entonces, Él nos da la oportunidad de pagar con una rebaja sustancial en todo lo que nos equivocamos en el ayer. De eso tengamos la plena seguridad. ¿Sí? Siempre nuestras faltas serán mucho mayores que nuestras aflicciones, o por lo menos que las pruebas o que las expiaciones a las que nos
exponemos como consecuencia de esa falta, porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es justicia, sí, pero también es misericordia, es perdón. Entonces, Él siempre, nunca colocará, además, en nuestras espaldas un peso que no podamos llevar. Y a veces los pagos se hacen en cómodas cuotas en diferentes encarnaciones. En una encarnación tenemos ahí unas deudas pendientes, pero no todas. Y después podemos seguir pagando en otras encarnaciones. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos conoce, sabe qué podemos, qué no podemos, cuál es el peso que podemos resistir y no nos da unas cargas mayores para que de pronto esas cargas nos aplasten. Entonces, no. Entonces, tengamos ante esas aflicciones que nos visitan, tengamos la seguridad y la tranquilidad de que estamos pagando. Si nos llega a nuestra puerta muchos cobros, muchas deudas, tengamos la tranquilidad o la felicidad de que estamos nos poniendo al día con la contabilidad divina. ¿Sí? Bien, eso es lo que nos dice la doctrina espírita. Otro ingrediente, aquí está, bueno, me gusta siempre poner imágenes adecuadas. Entonces aquí está Jesús sanando a un ciego. ¿Sí? Entonces, algo pasó con ese ciego en pasadas existencias, algo pasó o le quitó la vista a algunos o vio y hizo mal uso de sus ojos en una pasada existencia que tuvo que en esta existencia vivir esa situación. Y algunas cegueras también son por prueba, pero no todas son por expiación. Bueno, y el tercer ingrediente de la receta de paz, entonces miren qué bonito, depende de ti salir de las situaciones aflictivas que te visitan. También me parece que es un ingrediente muy bonito, muy esperanzador, y nos lo ha traído la doctrina espírita también. Estamos así, estamos viviendo situaciones difíciles por exceso de mal, o en nuestro presente o en nuestro pasado. Entonces, ¿qué debemos hacer para salir de esas situaciones aflictivas? Lo contrario, ¿verdad? La contra del mal es el bien. Entonces tenemos que excedernos en el bien, hacer lo posible para ayudar en toda ocasión y a cada persona en sus situaciones, en sus cargas, un buen consejo, un apoyo. No vivir solamente para nosotros, ¿no? Incluso cuando dedicamos un tiempo a ayudar a otras personas, eso de por sí, mentalmente, emocionalmente, nos saca del foco de creernos que somos el centro del universo, y muchas veces las otras personas están en situaciones más difíciles que nosotros. Y cosa maravillosa, ayudando yo a otras personas, estoy empezando a resolver mis propias situaciones. ¿Por qué? Por la ley de caridad, por la ley de amor. El que da, recibe. Si yo lo que estoy dando es el bien, aquí vemos a Jesús sanando un enfermo, un leproso. Si yo hago el bien, ¿sí? Si yo me ocupo en hacerle bien a otras personas, yo voy a recibir de vuelta, no solo de esa persona que de pronto esa persona me puede bendecir, puede agradecer a Dios y yo recibo en bendiciones esa paga, no. Por todas las simpatías que se generan a mi alrededor, por la afinidad con los espíritus buenos. Entonces ya yo me voy rodeando de un océano positivo, de un océano del bien, de un océano del amor.
porque a veces esperamos recibir para dar. No, hay que dar para recibir. Hay que dar amor para recibir amor. A veces nos quejamos de que no tenemos amor a nuestro alrededor, pero ¿qué amor doy yo? Entonces, para poder recibir hay que dar. Entonces, depende de cada uno de nosotros salir de las situaciones aflictivas de cualquier tipo, económica, moral, emocional, física. Cambiemos el chip, como dicen ahora los jóvenes, cambiemos el chip de, de, del mal, del egoísmo, de estar apartados al chip del bien, de hacer favores, de la generosidad, de dar más de lo que nos toca dar. Acuérdense que excelencia viene de excederse. De si queremos ser excelentes, tenemos que excedernos. Entonces, excedernos en el amor, excedernos en el bien, excedernos en la generosidad. Y vamos a salir seguramente de esas situaciones aflictivas que nos visitan. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que el amor borra multitud de pecados, ¿sí? Porque se lo escuchó a Jesús. Se lo escuchó a Jesús. Acuérdense que Jesús no escribió nada. Y Pedro no escribió evangelios, pero sí cartas. Entonces, el amor borra multitud de errores. Entonces, eso depende de ti. Haciendo el bien, ya me voy yo buscando un futuro diferente. Mi presente, mi pasado no lo puedo cambiar, pero con mi acción en el presente puedo cambiar mi futuro próximo y mi futuro más alejado por la acción en el bien. Bien. El cuarto ingrediente de esta receta de paz y de felicidad es el amor, es el ingrediente infalible. Y creo que se amarra muy bien a lo que estábamos hablando anteriormente con el bien, cuando estábamos hablando del bien. Hay la revista Selecciones de Reader Videos, tiene una frase que es la risa es el remedio infalible. Acá lo hemos cambiado un poco por el amor es el ingrediente infalible. El amor es, si estamos revestidos del amor, seguramente que podremos lograr todo lo que esté en nuestro plan de vida, porque también eso lo tenemos que tener claro. Vinimos a hacer muchas cosas y vinimos a no hacer o no vinimos a hacer otras muchas cosas. A veces también el motivo de la aflicción es porque estamos haciendo cosas que no vinimos a hacer. Están fuera de nuestro programa. Entonces, la misma conciencia a ti te indica que no estás en el lugar adecuado, no estás en el lugar correcto. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una situación. Por mucho tiempo me estuve en una empresa, un empleo que promovía el vicio. Y me pagaban muy bien. Pero llegó un momento en que ya no pude más y tuve que renunciar. Entonces, porque no estaba en mi plan de vida. Y cosa curiosa que no quise entender sino después de mucho tiempo. Continuamente me sacaban y yo insistía y me volvían a contratar. Me sacaban y me volvían a contratar. Hasta que fui ya una vez que yo comprendí por una serie de cosas que pasaron que definitivamente ese no era mi lugar. Entonces,
Pero si estamos en nuestro lugar, en el lugar donde debemos estar, seguramente que con amor todo fluirá. ¿Sí? Todo fluirá. Creo que en este momento me pasa todo lo contrario. Creo que en este momento estoy en el lugar en donde estoy trabajando, es el lugar adecuado y las cosas fluyen, Y he podido dedicar también tiempo a la parte espiritual que me faltaba en ese anterior trabajo. Entonces, si vivimos en el amor por lo que hacemos, seguramente, y en el amor por los demás, y está Jesús con una de sus hechos extraordinarios, sus curaciones. En este caso, creo que es la hija de Jairo, que tenía catalepsia y que él la trae a la vida. Entonces, si hacemos el bien en todo lo que hagamos, seguramente, y con el amor por delante, siempre evaluémonos que el amor sea ese controlador de nuestras acciones, ese controlador de nuestras acciones, que estamos actuando con amor o estamos actuando con egoísmo. ¿Sí? Porque somos aprendices. Aquí no hay maestros del amor. El único maestro es Jesús. El resto somos aprendices en el amor. Estamos apenas practicando, pero tenemos que tomarlo con seriedad y con persistencia, esta práctica del amor, porque es un ingrediente importantísimo para esa paz y esa felicidad que todos anhelamos. Y lo dijo Juan en el capítulo 4, versículo 8, también una carta que escribió Juan, primera de Juan: Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, nosotros que somos sus hijos, tenemos en herencia en nuestros corazones el amor, pero está en potencial. ¿Sí? Está allí. Nos corresponde a nosotros desarrollarlo, acrecentarlo, practicarlo, ¿sí? Y nos acercaremos a Dios, nos acercaremos al Padre. Entonces, el amor es el ingrediente infalible y siempre tengamos esta palabra no solamente en los labios, sino también en nuestros corazones. Hagamos las cosas con amor y por amor. Y seguramente podemos ver frutos de ese amor que está en nosotros como un potencial a desarrollar, como un diamante en bruto. ¿Sí? Sabemos que el diamante surge del carbón, ¿sí? de un mineral, pero que puede llegar a evolucionar. En nosotros está ese amor cual diamante que nosotros tenemos que pulir, que nosotros estamos en la obligación de pulir ese diamante y que pueda brillar desde adentro, para no solamente para el bien nuestro, sino para el de todos nuestros hermanos. Porque el amor nunca es egoísta. El perdón, este quinto ingrediente de la receta de la paz y la felicidad, el perdón es el antídoto de la amargura. Y miren quién está aquí. Jesús no solamente nos dijo, nos aconsejó que debíamos perdonar, ¿sí? Que había que hacerle mal a aquel que no te había hecho el bien, que había que darle la otra mejilla a aquel que te había golpeado, sino que él también lo ejemplificó. Y en el lugar cumbre de una situación difícil que él vivió como ser humano, que fue esa muerte humillante, ¿no? Y sin embargo, él perdonó a todos los que lo llevaron a ese cadalso. Allí, todos los biógrafos, tanto encarnados
como desencarnados, nos dicen que él dijo esas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él nos enseñó y ejemplificó que el perdón es el antídoto, en este caso, de la amargura. Si queremos ser felices, debemos ejercitarnos en el perdón, dejándole toda la justicia a Dios. Y por más grande que haya sido ese error de ese hermano para con nosotros o para con nuestras familias, pues con mayor razón debe ser el perdón, porque si es una, como decimos por ahí, una bobada, pues no hay ningún mérito. Pero si es una situación punzante, pues tiene más mérito. Y porque nosotros no somos infalibles, nosotros también nos podemos equivocar. Y ya, de hecho, ya lo hemos hecho en existencias pasadas. Y porque algunos de nuestros seres queridos también pueden equivocarse igual o más terriblemente que ese hermano, el que nos ha hecho ese daño, ese perjuicio. Nadie está exento, ni nosotros, ni alguno de nuestros seres queridos están exentos de equivocarse igual o peor. ¿Y con qué derecho nosotros vamos a pedir perdón en un futuro o por un ser querido si nosotros no perdonamos a nuestra vez a aquellos que han cometido malos actos para con nosotros? ¿O es que será que nunca nosotros en un pasado o en un presente hemos cometido malos actos? Entonces, tenemos que tener la seguridad, y la doctrina espírita nos da esa seguridad de que Dios ejerce su justicia perfectamente. Dios no necesita auxiliares para su justicia. Dios necesita auxiliares para su misericordia, para su perdón. Entonces nosotros debemos ser consecuentes. Si nos decimos cristianos, si nos decimos espíritas, deberíamos ser consecuentes con ese pensamiento, con ese sentimiento, y practicar el perdón. Acordémonos que el perdón es uno de los 3 componentes de la caridad. Benevolencia para con todos, el primero; tolerancia o indulgencia con los defectos ajenos; y perdón de las ofensas. Entonces, y si nos decimos espíritas, cuya máxima es fuera de la caridad no hay salvación, y si no ponemos en práctica la parte más importante de la caridad, que es el perdón, hay que reconocer que es la parte más difícil de la caridad, el perdón de las ofensas. Pero precisamente es la parte más crucial. Y si nosotros perdonamos, si de verdad no guardamos o no guardáramos ningún resentimiento para con nadie, no existiría la amargura en nuestras vidas. Disminuirían las tristezas, los pesares, ¿sí? Porque nos pondríamos en otro nivel vibratorio, porque el que es capaz de perdonar está en un nivel vibratorio mejor, superior. ¿Okay? Así estemos en la tierra, así estemos en la tierra. Pero aquel que ha aprendido a perdonar ya ha dado un paso gigantesco en el camino evolutivo hacia la perfección, hacia Dios, hacia la perfección relativa que podemos alcanzar nosotros, los hijos de Dios, porque la perfección absoluta es solamente de Dios, ¿verdad? Entonces, es un ingrediente, y ese que hablamos del amor, pero también hay que hablar del perdón, porque hay que individualizar cada uno de estos valores y cada uno de estos elementos del bien, emociones positivas, lo mismo que la gratitud. El perdón es también una emoción positiva que nos
que nos elevan. Bien, entonces vamos a ver la sexta ingrediente de la receta. Jesús es el modelo perenne. Aquí está Jesús con la mujer adúltera, con la mujer que le fue traída para que él realizara un juicio, para tentarle, para probarle, para acusarle. Entonces, si Jesús es el modelo perenne, y los espíritus lo dijeron en la respuesta más corta que aparece en el libro de los espíritus, le pregunta a Allan Kardec a los espíritus superiores, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el modelo más perfecto que practicó la caridad aquí en la tierra? La respuesta más corta del libro de los espíritus son 3 palabras. Ved a Jesús. Entonces, si los espíritus superiores recomiendan a Jesús, si Jesús no ocupó en la historia, partió la historia en 2, antes de él y después de él. Si es nuestro modelo, si es la imagen más perfecta que podemos tener de Dios, su modelo. Entonces, si imitamos a Jesús, si pensamos en cómo pensaría y actuaría Jesús en esta y en aquella situación, tendremos mucha oportunidad de que nos vaya bien en aquella situación. Lo que pasa es que a Jesús lo olvidamos. Lo que pasa es que a Jesús lo engavetamos. Lo que pasa es que una cosa es lo que quiero ser yo, quiero ser y hacer Abel, y otra cosa es lo que quiero hacer o quiere hacer Jesús. Y eso no puede ser así si nos decimos cristianos, si nos decimos espíritas, porque el espiritismo revive el cristianismo primitivo sin dogmas, ¿sí? Con las enseñanzas básicas de Jesús, y muchos libros espíritas traen, como el que vamos a ver el sábado, que los invitamos a ver la relatoría de Buena Nueva este próximo sábado. Nos traen muchos libros espíritas, Jesús en el hogar, Abeluz, nos traen los diálogos de Jesús con sus apóstoles que no aparecen en los evangelios. Entonces, deberíamos preguntarnos en cualquier circunstancia, cómo pensaría y cómo actuaría Jesús en esta o en aquella situación. Y seguramente erraríamos menos. Y no pensemos que las personas nos van a aplaudir, porque a mucha gente no lo guía Jesús. Pero si nosotros queremos que nos guíe Jesús, no importa lo que piensen otras personas, ¿verdad? Si estamos en nuestra conciencia y meditando en las actuaciones de Jesús, posiblemente nuestras decisiones sean las más acertadas, así no sean populares. ¿Sí? Porque el mundo todavía no practica las enseñanzas de Jesús. Así nos llamemos gobiernos cristianos, muchas veces está muy lejos la práctica de esas enseñanzas de Jesús. Entonces, esto también es un consejo que Juana de Ángeles y muchos otros espíritus nos dicen, que pensemos cómo actuaría Jesús en esta y en aquella situación. Bien, el séptimo ingrediente, el mundo material es una copia imperfecta del mundo espiritual. Ya lo habíamos hablado, creo que en el primer ingrediente de esta receta de paz. Esto también es muy diciente, muy esperanzador. O sea, lo que pasa aquí en la Tierra no es lo que pasa, no es lo que debería pasar, porque este es un planeta imperfecto donde las leyes de Dios todavía no se cumplen. Entonces, nuestro planeta, las cosas en el mundo se hacen imperfectamente. El verdadero mundo
es el mundo espiritual. Allá sí las cosas van al derecho. Acá es donde van al revés. ¿Sí? Porque todavía no hemos sido capaces de sembrar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando estaba siendo acusado por los judíos ante Herodes. Y él se lo dijo a Herodes, mi reino no es de este mundo. Y diciéndoselo a Herodes nos lo dice a todos nosotros. Se lo decía a sus discípulos. Luego, no pretendamos que en el mundo impere el amor, impere la justicia. No, todavía no. Nosotros somos responsables para que en el mundo impere el amor, impere la justicia, pero eso será con el tiempo. Entonces, no esperemos la justicia absoluta, el amor absoluto en el mundo. Trabajemos para ello, eso sí. Conformémonos con la situación en que el mundo está y trabajemos para un mundo mejor, eso sí. Trabajemos con todo el corazón, imitando a Jesús, como lo acabamos de decir. Entonces estaremos sembrando un mundo mejor. Entonces el mundo material está en construcción y nosotros somos sus albañiles. No son los demás, somos nosotros los que debemos hacer parte de esa construcción de un mundo mejor, un mundo cristiano, un mundo de amor, un mundo de perdón. Todas estas ingredientes que hemos tocado el día de hoy. ¿Ok? Y Jesús, fíjense ustedes, que los mandó a trabajar a sus apóstoles. Antes de que él partiera, Jesús pidió a los apóstoles, aquí está la imagen, que trabajaran por el reino de dos en dos. O sea, es un trabajo lo que nos pide Jesús, el mundo espiritual superior, es que seamos activos, es que construyamos, es que hagamos de este un mundo mejor, que ya no sea una copia imperfecta, sino que sea cada vez una copia más perfecta del mundo espiritual, donde verdaderamente los que saben, los que tienen mérito son los que están arriba. En este mundo muchas veces es lo contrario. Los que suben a los puestos superiores suben por trampa, suben por prebendas, no por justicia. Pero bueno, llegará un día, y todos ponemos de nuestra parte en esta encarnación y en otras encarnaciones, llegará un día en que este mundo también será, aquí imperará la ley de Dios y será cada día una mejor copia de ese mundo espiritual donde rigen los espíritus superiores, donde rige Dios. ¿Sí? Dios lo que pasa es que respeta nuestros libres albedríos, tanto individuales y colectivos, y Él tiene paciencia. Él tiene paciencia. Por eso Jesús, a imitación de Dios, tampoco se perturbaba mucho por las situaciones que encontró aquí en la tierra. Sabía que esto era un proceso y que vendrían mejores tiempos y mejores momentos. Entonces, esto también es algo muy importante, muy esperanzador. Estamos en un mundo imperfecto porque somos imperfectos y todavía no merecemos un mundo mejor. Cuando mejoremos, iremos a mundos más en concordancia con ese crecimiento que hayamos adquirido. ¿Okay? El octavo ingrediente de la receta de la paz y la felicidad es la oración, es la respiración del alma. Y otra vez aquí estoy recortando, porque esta no es una frase mía, esta es una frase de Santa Teresita. Entonces, he tomado prestada esta frase de Santa Teresita porque me parece maravillosa. Y recordemos que Jesús decía que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre.
y también de la oración, porque somos espíritus. Y la oración también es uno de los ingredientes importantes. Y Jesús no solamente nos dio el ejemplo de oración, es decir, perdón, no solamente nos enseñó que debíamos orar, nos enseñó una oración que es el Padre Nuestro, sino que él también se ausentaba también de la presencia de sus discípulos y él recargaba esas energías, todas esas energías que él descargaba con los enfermos, los innumerables de enfermos que curaba, con los discursos que daba, con las enseñanzas, con los recorridos. Él recargaba sus energías con la oración. Entonces nosotros también tenemos que tomar la oración como ese ingrediente importante en nuestras vidas y debemos dedicarle tiempo a la oración, a orar. No solamente la oración en conjunto que podemos hacer en los grupos espíritas, en nuestras reuniones, sino también las oraciones individuales que nosotros tenemos que hacer, porque la oración es la respiración del alma. Y si no le damos respiración al alma, el alma no va a estar fuerte. Además de otras cositas que vamos a seguir diciendo que son importantes, pero la oración es una importante. Entonces, apóyate en la oración para todos los emprendimientos del bien que surjan en tu mente. También, si hay cosas que tú crees que debas hacer, pero te sientes débil, te sientes solo, también a través de la oración van a llegar esas personas, van a llegar esos apoyos. Te lo digo por experiencia. A veces iniciamos solos un emprendimiento, pero vienen otras personas que nos ayudan, que nos apoyan. Cuando el trabajador está listo, el trabajo aparece. Entonces la oración es el combustible importante en nuestras vidas. Y Jesús nos enseñó a orar y nos dio el ejemplo. Entonces, ese es el octavo ingrediente de la receta de la paz y de la felicidad. Noveno ingrediente. El estudio es alimento para el alma. Entonces, debemos estudiar, hermano. Acuérdense la enseñanza de los espíritus, del espíritu de verdad. Amaos e instruidos, colocando el amor por encima de la instrucción. Pero ahí está, de segundo, la instrucción. Lo que quiere decir que es un ingrediente importante. Ya hablamos del amor, ¿cierto? Entonces, el estudio es un alimento para el alma. Otra vez citamos a Jesús que dijo que no solo de pan vive el hombre. Hablamos ahorita de la oración. Citamos la frase de Santa Teresita que la oración es la respiración del alma. Y el estudio, podríamos decir que es el alimento sólido del alma, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús leyendo la Torá en Nazaret el día de su proclamación, que él citó a Isaías y lo leyó como si fuera, y diciendo de que hoy se habían cumplido estas palabras. Entonces, él también se congregaba con sus apóstoles, lo vemos en los libros espíritas, estudiando las escrituras en ese tiempo y haciendo los desarrollos, las explicaciones de esas enseñanzas. Y si lo hacía él, nuestro modelo, ¿qué se puede esperar para nosotros? Él que traía ya una sabiduría acumulada y él lo seguía haciendo porque para él era alimento, y ahí sí las palabras caen plenas de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre. Y la palabra salida del Padre son todas esas enseñanzas que los diferentes profetas, que los diferentes enviados ha traído y que nos ayudan a entender mejor el mundo espiritual, a Dios, la justicia. ¿Y para qué estudiamos? Para aprovecharnos de las experiencias y conocimientos
de encarnados, de autores, de personas que han encarnado acá en la tierra y que han escrito esos libros estando aquí en la tierra, y de no encarnados, o sea, de espíritus. Y hemos estudiado muchos libros, los espíritas, hemos estudiado muchos libros de espíritus a través de medios, que ellos también tienen la doble experiencia de que pasaron por la tierra y recuerdan sus experiencias en la tierra, y de que están en el mundo espiritual y nos narran las experiencias que están teniendo en el mundo espiritual. Entonces, por eso la doctrina espírita es una revelación todavía más completa, porque tenemos la doble descripción de la sociedad material, de los encarnados, y la descripción de la sociedad espiritual, de los desencarnados. Entonces, es supremamente valiosa todas estas enseñanzas que nos trae el espíritu. Bueno, ya lo había dicho, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de mi Padre. Ese es el noveno ingrediente de la receta de la paz y la felicidad. Y el 10º es congregarnos, es importante para el alma. Aquí vemos a Jesús. Miren a Jesús lo grande que era, el mayor hombre en el planeta Tierra. Y él no trabajó solo. Él escogió un grupo primario de 12 y después ese grupo creció muchísimo, a 500. Pero bueno, nunca dejó ese grupo primario de 12. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba sembrando para esos discípulos, porque él iba a morir muy pronto. Pero muchos otros en la historia, como Sócrates, Platón, también, todos los enviados, Gandhi, la Madre Teresa, nadie puede, los más grandes hombres y mujeres de la historia no actuaron solos. Entonces, debemos congregarnos, entre otras cosas porque, decía Maquiavelo, divide y reinarás. Somos más débiles cuando estamos solos, cuando estamos aislados. Somos más débiles en todos los sentidos. Entonces, congregarnos no solamente virtualmente, sí, esto ha sido maravilloso, la virtualidad, pero en la medida que podamos también presencialmente, congreguémonos. Es importante. Las energías son diferentes. El magnetismo de los otros nos complementa con el magnetismo de nuestros hermanos espirituales. Entonces, es importante no estar aislados, es importante congregarnos, es importante asistir a reuniones materiales con personas afines a nosotros. Eso nos alimenta también el alma, ¿sí? Nos alimenta nuestros perispíritus, nuestras energías, ¿sí? Por eso Jesús dijo, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Se necesita. Por eso Jesús encarnó. Si no, no hubiera necesitado reencarnar él. Él quiso encarnar porque necesitaba de la presencia física, del contacto físico con todos esos apóstoles que después dieron su vida por el mensaje. Entonces es importante el congregarnos también. Y allí, cuando hay 2 o más, entonces vendrán ese acompañamiento espiritual que es imprescindible para cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir que solo lo pueda hacer todo. Nadie. Entonces, mis hermanos, ojalá que les haya gustado este mensaje y este es la receta del ingrediente de la paz de Abel Prasca, pero ustedes también tienen sus propias recetas y me gustaría saber qué le agregarían algunos de los que están aquí presentes a esta receta de la paz y de la felicidad. Me gustaría escucharlos ahora a ustedes. ¿Quién quiere decir algo?
No le pueden quitar el micrófono, sí. Sí pueden hablar. Nadie va a decir nada. Ay, no puede ser. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, Evelyn, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, bien. Bueno, yo voy a hacer una aporte ahí pequeño Claro, de las experiencias que he tenido. La verdad es que, o sea, este último tiempo ha sido un aprendizaje para mí. En ese sentido de entender que hay que perdonar. Y el perdón es amor. Entonces, como tú mismo lo acabas de decir, y está escrito y lo han escrito las personas que han escrito, hablan sobre eso, sobre el perdón, ¿no? Y que cómo no perdonar si igual nosotros también cometemos falta. Entonces sí me he dado cuenta que en verdad sí hace un efecto bonito en la persona, que sí se logra ese efecto de esa. Entonces no, esa es la punto que quería dar. así es. Porque sí lo he notado, sí he notado que en verdad eso sí hace un efecto. De verdad antes pensaba que no era así, o sea, no lo tenía como tan claro, pero ahora me da cuenta que en verdad sí es así, cuando uno entra en ese perdón, pues uno se reconoce también como una persona que comete errores, porque conoce al otro también como un ser humano que también comete errores, y que entra en el perdón con él, pues esa persona como que también entra en ese y de verdad pues, he visto cosas muy bonitas con respecto a eso. Bueno, esas son las cosas que quería decir. Bien, Evelyn, gracias. Evelyn, entonces está de acuerdo con ese ingrediente del perdón. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Alguien más que comente algo? Bueno, de modo, entonces vamos a cerrar esta reunión. Gracias por su presencia y